Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a seguir con la serie Estrategia y vamos a empezar ya con lo que es la estrategia en sí. Como dije, vamos a empezar con un poco las estructuras de peones, ya explicamos lo que es y vamos a empezar con los conceptos de qué son los peones ligados, el control de casillas con peones y vamos a ver también la diferencia entre peones centrales y peones del flanco. Bueno, vamos a empezar con, como he dicho, los peones ligados. Se llama peones ligados aquellos que están en columnas adyacentes, por ejemplo estos dos están ligados, estos cuatro también están ligados, pero este está solo, por tanto es un peón aislado, que vamos a poner en rojo porque en general son malos, y en negro ocurre lo siguiente, aquí tiene un peón aislado, aquí tiene dos peones ligados, pero aquí tiene lo que se llaman peones doblados, y vemos que no están ligados con ningún otro peón en las otras columnas, sin embargo tampoco es que estén solos. Pero bueno, estos en concreto sí que diríamos que son aislados porque vemos que no tienen peones suyos en las columnas que están al lado de los marcados en amarillo, por tanto los podemos tratar como peones aislados. ¿Y qué es la ventaja de que sean los peones ligados? Los peones ligados son mucho mejores por lo general porque, bueno, por supuesto siempre cuando hablamos de cosas así de estrategia solemos hablar de posiciones en general, luego depende de cada posición pues puede haber detalles que sean más importantes en concreto. Pero bueno, en general son mejores los peones ligados porque se pueden defender entre ellos. Por ejemplo, vemos que estos peones se defienden entre ellos y es verdad que estos de momento no, pero si movemos un peón a alguna de las casillas, el otro le va a defender. Además, tienen la ventaja de que pueden, como vemos, cubrir muchas casillas juntos sin dejar ningún hueco. Voy a hacer la jugada que haría el blanco aquí para que veamos la diferencia, para que se quiten las flechitas, y el blanco jugaría caballo C6. Bueno, la idea es atacar la torre negra, atacamos este peón, atacamos este otro peón y evitamos que su torre intente entrar en la columna, que ya veremos más adelante que eso en general es bueno. Pero vamos a ver, vamos a valorar un momento la estructura de peones fuera del tema de que el blanco pueda estar ganando un peón. Como vemos, estos peones blancos que están aquí pueden controlar al final todas estas casillas según se vayan moviendo o no. Y es verdad que estos dos son doblados, pero tienen una ventaja, y es que son útiles. Por ejemplo, este peón, aunque esté doblado, vemos que cubre esta casilla y esta casilla. Por tanto, evita que el caballo negro pueda saltar esta casilla. Pero es que este otro también cubre casillas importantes y defiende el otro. Por tanto, aunque son doblados, estos peones que marco en rojo son bastante útiles, son buenos de hecho. Sin embargo, vamos a compararlos, voy a quitar un momento todas estas cosas. Bueno, y por supuesto estos dos peones cubren esta casilla y esta, por tanto vemos que el caballo no se puede casi mover, pero también cubre esta casilla, por tanto este tampoco se puede mover, y esta otra vemos que cubre muchas casillas. Sin embargo, ¿qué ocurre con los peones del negro? Los peones del negro vemos que están de hecho en cada dos columnas. Por tanto, ¿qué ocurre? Que es verdad que pueden controlar casillas de estas columnas, ¿no? De estas columnas, quiero decir, pero si nos damos cuenta, las casillas que están delante de ellos no las pueden controlar nunca los peones. Por tanto, como vemos, nuestro caballo no solo puede venir de aquí a aquí sin que lo puedan atacar peones, sino que de hecho vemos que este caballo es muy difícil de echar, apoyado además por el alfil. A diferencia de estos caballos que prácticamente no tienen casillas, debido a que nuestros peones vemos que controlan muchas casillas entre ellos. Y por ejemplo, esta casilla no la controlamos ahora, pero si en un futuro moviéramos este peón también podríamos controlar. Vemos que los peones blancos controlarían prácticamente todo el tablero. Esta fila, que como vemos está muy cerca a las piezas negras y por tanto les restringe mucho. Por tanto, en este caso se ve claramente que los peones ligados son mucho mejores y estos presentan debilidades, porque vemos que hay muchas casillas que no pueden cubrir ni pueden apoyarse entre ellos. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, además esta posición es que era mala porque, como digo, hay peones débiles en ambos flancos, pero vamos a pasar al siguiente ejemplo, también de peones ligados. En este caso vemos que el blanco tiene toda una... tiene 7 peones ligados juntos y diremos, bueno, no están unidos en sí. Ya, pero la cosa es que están en columnas adyacentes, por tanto vemos que es una sola isla de peones, eso ya lo vimos en el anterior vídeo, si no os recomiendo que lo veáis, de esta misma serie, y por tanto vemos que los peones van a poder controlar prácticamente todas las casillas, vemos las casillas que controlan ahora mismo, que son muchísimas, y en un futuro, dependiendo si por ejemplo este peón avanza aquí, también podremos controlar esta. Por tanto vemos que controlan muchísimas casillas los peones blancos.
Los negros no es que estén tan mal, vemos que aquí están bien puestos, pueden encontrar muchas casillas, pero vemos que aquí sí que están doblados y este es un peón aislado. Por tanto, ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta que el negro nunca va a poder controlar esta casilla que voy a marcar en verde, con peones, porque no tiene ningún peón en estas columnas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder meter piezas y el rival nunca nos las va a poder echar con peones, solo con piezas. Por tanto, esto es lo que llamamos una casilla débil. Sin embargo, además observamos que el blanco, al tener los peones tan avanzados en el centro, vemos que quitan muchísimas casillas a los caballos negros y por tanto quitan mucha movilidad a las piezas negras. Por tanto, esta posición sería muy buena para las blancas. El blanco probablemente debería jugar h3 para evitar que un alfil pueda venir aquí clavando al caballo para poner presión, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Lo importante es que nos demos cuenta que los peones ligados son más fuertes, sobre todo porque controlan más casillas. En cambio, estos doblados vemos que es verdad que controlan un poco más, pero al final no llegan a controlar todo lo bien que controlarían si no estuvieran doblados, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es también sobre peones ligados y control de casillas, pero es una excepción. Para que veáis que no todo es igual en ajedrez, esta posición es de una partida real, jugada con blancas por Karjakin contra Georgiev. Lo importante en sí no es la partida, es la posición, es de una defensa Philidor. Y vemos que el blanco tiene otra vez dos islas de peones, esta es una, porque vemos que se pueden unir, por ejemplo si este peón avanza aquí, y por otro lado otra. Mientras el negro tiene tres islas de peones, que ya vimos que es peor, y además estos dos son doblados, por tanto en teoría esto debería ser malo. Y podemos pensar, bueno, claro que es malo, el negro no va a poder controlar tantas casillas como el blanco. Sin embargo, estos peones en esta posición son buenos. Voy a quitar un momento lo demás para centrarnos en esos peones. En este caso, estos peones sí que son buenos. ¿Y por qué son buenos? Porque al ser peones centrales, vemos que este peón primero controla la casilla D4 y la casilla F4. Son casillas importantes porque una de ellas es una casilla donde podría ir el caballo, la otra donde podría ir el alfil, etc. Pero es que el peón de atrás controla D5 y F5, que son casillas también muy importantes, ya que evita que este caballo salte o que el otro pueda hacer recorridos tal que así para saltar. Por tanto, al final estos dos peones, a pesar de ser doblados, son fuertes porque controlan muchas casillas centrales. Y ya vimos que el control de casillas centrales es en general más importante que en los flancos. De hecho, si nos damos cuenta en la posición anterior, en las dos posiciones anteriores, en este caso los peones centrales no son buenos porque esta casilla el blanco no la puede aprovechar. Realmente las importantes son más bien estas casillas, digamos. Y en el siguiente caso, igual, el negro el problema es que tenía peones doblados, pero en un flanco que no tiene importancia de momento en el juego. Sin embargo, como digo, en esta posición sí que son buenos porque controlan muchas casillas importantes. Además, si nos damos cuenta, no es fácil atacarlos, ya que el rey negro siempre puede venir a defenderlos. Y de hecho, esta posición es un poquito mejor para el blanco, pero es bastante interesante para jugar con negras. Y es un poco para que veamos que no siempre tenemos que hacer caso sí o sí a las reglas. Muchas veces hay que entender las excepciones y darse cuenta de cuándo pueden ser buenas cosas que normalmente no. Pero como digo, por lo general los peones ligados son mejores que los peones doblados, porque suelen encontrar más casillas. O mejor dicho, más casillas importantes. Por ejemplo, si tuviéramos, como digo, en este otro ejemplo, a ver un momento, vale, aquí. Es verdad que estos peones controlan un poco más de casillas, pero es que estas casillas, como vemos, están muy lejos del centro y las piezas están en este flanco las piezas, por tanto esas casillas no son relevantes. Es verdad que estos sí que son un poquito más útiles, pero el problema es que igual las blancas digamos que están más en este sector del tablero, a ver si lo puedo dibujar con verde, más en este sector del tablero y por tanto también no terminan de ser buenos. Pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro esto. Y vamos a pasar a los peones centrales y peones de flanco. Bueno, los peones centrales, como su nombre indica, son en general estos peones. Bueno, los que están en estas cuatro columnas. Ya sabemos que las principales son las columnas centrales, pero también las que están al lado son importantes. Y son especialmente importantes porque permiten al jugador que lo controla tener mucho espacio. Y además sabemos que el centro es muy importante. Por ejemplo, en esta posición vemos que tiene el mismo material cada bando, dos alfiles, dos caballos, 6 peones cada uno,
pero la diferencia es que el blanco tiene 4 peones centrales y el negro solo tiene 2. Realmente podemos quitar este y este porque no juegan un papel importante, así que al final es más o menos como un 3 contra 2. Es verdad que el negro tiene 2 peones en el flanco de dama pasados, pero aún está muy lejos de empezar a avanzar. Y de hecho esta posición es muy buena para el blanco y vamos a ver la fuerza de los peones centrales porque el blanco puede jugar e5. ¿Cuál es el problema? Atacamos el caballo, pero ¿dónde quitamos el caballo? No puede venir aquí por nuestro peón, aquí lo cubre nuestra torre, aquí lo cubre nuestro otro peón y su única casilla es o esta, que no apunta a ningún lado, o probablemente la mejor sea caballo h7. Pero aquí, entre otras jugadas, para ilustrar un poco este tema, podría seguir el blanco con d5 y vemos que los peones centrales avanzan. Si nos cambian, sencillamente cambiamos y vemos que tenemos dos peones centrales muy avanzados que controlan demasiadas casillas importantes. Por ejemplo, este caballo le quita esta casilla, también le quita esta, al alfil le quita esta, a la torre, a la dama le quita muchas, etc. Y vemos que estos peones son tremendamente peligrosos porque además el alfil se va a abrir en cuanto avancemos un peón o el otro se va a abrir en cuanto avancemos el otro. Además, imaginaos, por ejemplo, que el negro avanza su peón, podríamos incluso hacer jugadas como d6 y vemos que de repente este alfil y el caballo quedan fuera de juego. Por ejemplo, imaginaos tras dama, no sé, a7, h4 y vemos que los peones controlan las únicas dos casillas de este caballo y este alfil no se puede mover porque el peón también lo controla. Por tanto, vemos que los peones centrales quitan muchas casillas a las piezas rivales y dan una clarísima ventaja a las blancas. Por tanto, vemos la fuerza de los peones centrales, mientras que los peones del flanco son menos importantes. Vamos a ver otro ejemplo sobre esto. Esta es una partida que jugué hace tiempo. Yo llevaba negras y vemos que hay igualdad de material igual, 6 peones cada uno, 2 alfiles, un caballo, 2 torres y dama. Pero el problema es que el negro tiene un centro muy fuerte. Es verdad que estos peones también están bastante avanzados y las piezas apoyándolo bien. De hecho, aquí la partida siguió con d4, atacamos al caballo y el problema es que el caballo no tiene buenas casillas. Esta casilla la controlamos con nuestro caballo, por supuesto esta la controlamos con caballo, alfil y dama, y la única opción sería venir con el caballo a b5, pero digamos que el caballo queda fuera de juego y de hecho podemos seguir atacándolo, por ejemplo, con a6 y tendría que retroceder a una casilla como a3 que está muy mal puesto. Por tanto, en la partida, tras, como digo, d4, siguió caballo b1, tratando de meter el caballo aquí, pero ahora que nos atacan el peón, siguió caballo 4, defendiéndolo con el alfil, y el problema es que vemos que el negro tiene ya muchísimos peones avanzando. De hecho, la partida siguió caballo d2 para sacar el caballo, y ahora tras un cambio de caballos... lo siento. Estamos atacando al alfil, por tanto la partida siguió con alfil h2 y tras f5 vemos que los peones negros avanzan a lo bestia, apoyados por las piezas, y el problema es que los alfiles se quedan prácticamente sin juego y los caballos también, sobre todo, como digo, por el dominio central de los peones centrales. También ayudan los peones del flanco, como vemos, pero principalmente son estos tres que pongo en verde. Aunque bueno, este también ayuda. Así que bueno, eso es uno de los temas por los que los peones centrales suelen ser tan fuertes, porque suelen restringir mucho a nuestro rival, ya que los peones en el centro controlan muchas casillas que suelen necesitar las piezas del otro. Pero para finalizar vamos a ver un ejemplo sobre por qué no siempre los peones centrales son más fuertes. A veces son más fuertes los peones del flanco. Los peones del flanco, como os imaginaréis, son principalmente los de estas columnas, aunque también en ocasiones podemos hablar de esta. Como vemos, esta es un poco... es medio centro, medio flanco, pero principalmente las que están en verde. En esta posición, también de una partida mía, algún día os la enseñaré, yo llevaba negras y vemos que el blanco es verdad que tiene más peones y de hecho en algún momento puede... A ver, voy a intentar quitar las flechas porque molestan mucho. Vale, voy a quitar las flechas, estas las dejo. Vale, vemos que el blanco tiene mejor centro, tiene 3 peones centrales, mientras que nosotros tenemos 2. Y de hecho, si le dejamos, va a avanzar su peón aquí. Y luego incluso puede estar avanzando su otro peón ahí y vemos que empezaría a tener una masa muy fuerte. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el problema es que el negro ya ha llegado con su masa de peones, tiene un ataque más fuerte. Y aquí siguió b4. Como vemos, atacamos este caballo, no hay tiempo para intentar atacarlo porque nos lo comeríamos y luego atacaríamos la dama. Por tanto, el caballo se tiene que retirar, no tiene casi casillas también por culpa de que sus peones están en las casillas.
siguió caballo A2 y tras A5 podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no C3? El problema de C3 es que digamos que la posición se queda un poco cerrada, un poco cerrado de más, pero tras A5, manteniendo toda la tensión, vemos que este caballo no se puede prácticamente mover debido a los peones del flanco que dominan. Además este alfil también está medio encerrado entre sus peones y los propios del blanco. Y vemos que el centro blanco de hecho casi no se puede mover, porque además las piezas negras han ocupado casillas, digamos que dejan los peones negros blancos entre medias, y por tanto aquí los peones de flanco son más fuertes. Por tanto, bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda me preguntáis. Y como digo, lo importante es que vayamos poco a poco aprendiendo más conceptos. Y por cierto, para los que no hayáis visto la entrevista que me hicieron, bueno, y nos hicieron a varios el viernes anterior, os la recomiendo y os dejo en la descripción del vídeo el enlace a ella. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.